Hola, yo soy Diego Basaldúa. Les vengo a explicar la tarea número 6 de la clase de Digital 3 con el docente Alejandro Torres Ramírez. Ok, prácticamente esta tarea nos pide que volvamos a escribir o teclear nuestro código ya visto en clase, que era sobre controlar la velocidad de un motor CD, ya sea de 5 volts o del voltaje que ustedes quieran, dependiendo del driver que vayan a usar, del voltaje que pueda entregar en sus salidas. Ok, el primer paso es repetir el programa visto en clase, crear un circuito ya diseñado en Proteus, ahorita en un segundo se los muestro, y luego nos pide que esos, en lugar de usar en el código, en vez de usar el puerto A y el puerto B, que ya sabemos que se encuentran en el banco 0 del PIC, usemos el 3A y el 3B, que se encuentran en el banco 1 de nuestro PIC. ¿Cuál PIC estamos usando? El 16F84A, que es un microcontrolador muy, muy barato, que ya sabemos que podemos encontrar en cualquier tienda de electrónica. Vamos a abrir nuestro circuito aquí en la simulación de Proteus. En el momento en lo que esperamos, en lo que se abre, aquí lo tenemos. Este es nuestro circuito, aquí tenemos nuestro PIC, ya sabemos cuál es, el 16F84A. Nuestro circuito va a estar conformado siempre de un switch en el que el puerto A, en este caso, va a ser declarado como una entrada, donde vamos a estar jugando con un deep switch, a ver de qué forma funciona nuestro programa. Y para controlar, o bueno, activar nuestro motor de 5 voltios, en este caso, vamos a usar un driver. En este caso, vamos a usar el driver L293D. Pero primero, déjenme les enseño el programa. El primer programa es este es el que vimos en clase, donde usamos la variable, perdón, el código define para declarar en nuestra entrada marcha, o vaya, donde le decimos al PIC que encienda o empiece a mover el motor, es junto con la entrada del puerto A, pero del puerto a 0. ¿Y con cuál bit, perdón, vamos a usar para el sentido? Pues va a ser el RA4. En este caso, este es el de sentido y este es el de la marcha, o ponerlo a girar nuestro motor. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, como ya hemos visto en clase, siempre debemos empezar desde el origen. El origen es el banco 0. El banco 0 nos da el libre acceso a cualquier parte del PIC. Entonces le vamos a decir que se empiece a mover por el origen 0, vaya por el status, por el banco 0, y luego de repente va a entrar, bueno, en este caso va a ser por el banco 0, ¿verdad? Porque tenemos el puerto A y el puerto B. Y vamos a declarar como entradas nuestro puerto A0, el puerto A4, que son los que vamos a usar prácticamente para encender o cambiar el giro del motor, y el puerto B lo declaramos, todo el puerto B, todos sus pines van a ser declarados como salidas, donde prácticamente vamos a estar viendo cómo reaccionan las salidas y cómo van a estar conectadas a nuestro driver. Y luego, para que se vuelva a regresar o deje de funcionar nuestro PIC, le decimos que se regrese por donde entramos, que fue por el status, por el banco 0. Declaramos varias variables. El principal es para meter un código binario, bueno, dos códigos binarios que con una variable o con un código aparte que funciona como una comportante, los va a comparar. ¿Qué va a comparar? Por el puerto A0 y el puerto A4. Por ejemplo, vemos el primer código que empezamos con que es básicamente un 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Y el siguiente código es el 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Qué tiene de diferente? Bueno,
Prácticamente, si vemos de derecha a izquierda el código binario, el primer bit está en 0 y en el segundo código el primer bit está en 1. Y luego, como les dije que estamos comparándolo con una comportante, siempre y cuando sea un 0 por 1, vamos a tener un resultado 0. En este caso, el motor no se va a mover. Y luego, si nos vamos al RA4, está un 1 y 1, que es 1 por 1, 1. Significa que se va a estar moviendo nuestro motor en sentido del reloj, en sentido horario. Pero si nosotros cambiamos por un 0 S1 del primer código, del código de las entradas, ahora vamos a tener un 0 por 1. O sea que en lugar de tener o ver que nuestro motor se esté moviendo en forma del sentido horario, se moverá en dirección opuesta. Y luego vemos que tenemos un retardo. Básicamente es para que se vea o que se tarde un poquito en hacer ese cambio del giro. Es para eso que le vamos a tener un retardo. Vamos a estarlo llamando en varias otras, ¿cómo se llama? En otras variables, para encender el motor, para apagarlo, para hacer el giro o para que funcione a una cierta cantidad de poder. Ahora vamos a ver nuestro funcionamiento del código ya visto en clase. Vamos a poner siempre que cuando vayamos a ya sea programar un PIC o vayamos a ponerlo en una simulación, en este caso como Proteus, hay que poner el código el archivo que sea X, el punto .ex, HEX. Ya lo ponemos, activamos la simulación y nos vamos al RA0. Vemos que, como les había dicho, iba a empezar a moverse en forma del sentido de las manecillas de reloj. Y luego, para cambiar el sentido del giro, nos vamos al RA4 y ahora ponemos un 0 por 1. O sea que ahora el driver, junto con las señales que le está mandando el PIC, va a hacer que el motor gire en contra de las manecillas del reloj. Y si ponen atención, cuando lo estamos viendo el motor girar en forma de las manecillas del reloj, vemos que la entrada 1 y la entrada la entrada 1 y la entrada 3 de nuestro driver se activan solamente la IN1 y el EN1. Pero si le cambiamos el giro, aquí, se desactiva el IN1 y se activa el IN2. Bueno, ese es el programa visto en clase. Ahora, nos pide que cambiemos del puerto A al 3B, al 3A, perdónenme. Y luego, como desde un principio declarábamos la variable define como el puerto A 0 y el puerto A 4, ahora lo que hacemos es el 3A 0 y el 3A 4. Nuestro PIC va a entender que ahora vamos a usar el banco 1 en lugar del banco 0. Esto para que cambiemos. Únicamente lo que estamos cambiando es el banco que estamos usando, el banco de los dos que tiene el PIC. El funcionamiento va a ser el mismo, no cambiamos otra cosa más que el banco 1 por el banco 0. Obviamente seguimos siguiendo las mismas reglas, que el código va a empezar desde el origen, se mueve por el status, por el banco 0, luego accede al banco 1 hacia el 3A y el 3B y le manda todas nuestras variables o subrutinas, como la quieran llamar. Eso sí, aún sin cambiarle el retardo. Vamos a nuestro programa. Que les digo de una vez, no veremos gran cosa, un gran cambio, solamente cambiamos hacia un banco diferente de nuestro PIC. Le damos simular. Ahí ya teníamos, ahí se me olvidó bajar el switch. Está girando en las manecillas del reloj. Una vez que esté activado el RA0, activamos el cambio de giro. Es lo mismo, no hay una gran cantidad o una diferencia en cuanto al funcionamiento de nuestro programa principal, pero se supone que ahora sí vamos a tener un cambio a la hora de cambiar nuestro retardo de 1 milisegundo a 5 milisegundos. Aquí está nuestro programa ya declarado como retardo de 5 milisegundos. Se va a empezar a hacer unos cambios diferentes, pero ahora sí ya con el puerto A y el puerto B, o sea, con el banco 0,
Vamos a ver qué tanto es el cambio que vamos a ver a la hora de cambiar el giro o a la hora de encender nuestro motor. Activamos. Bajamos bajamos este. Y encendemos. Vamos a ver. El encendido es el mismo, pero a la hora de cambiar el giro se tarda una fracción de tiempo muy pequeña. Si le ponemos mucha atención, podemos verla. Ahí va. 1, 2, 3. Ahí se ve. Ahí hay un retardo. Es muy milimétrico, obviamente, porque son 5 milisegundos. O sea, no iba a cambiar la gran cosa, pero cumplimos con lo que nos piden. Se tarda un poco más en hacer el giro gracias a ese pequeño retardo que le estamos agregando en el tiempo. Por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro video.